Y el día de hoy me da muchísimo gusto saludar y nuevamente, como lo hacemos cada semana, platicar con el maestro Sabarís. Maestro Sabarís, muy buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo en Hola, esta mañana. hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buen día. Aquí estamos nuevamente, Sergio. Me da gusto verte. Igualmente, y miren, ante la inminente llegada de los desastres naturales, como los huracanes que hemos visto y por lo tanto también sus efectos en la población, estamos muy pendientes y queremos saber cuál es la responsabilidad del Estado y sus gobernantes, porque desafortunadamente son muchas personas que se han visto afectadas, no solamente por pérdidas materiales, sino también por la pérdida de vidas, desafortunadamente. Maestro Sabarís, adelante. Fíjate, Sergio, que desafortunadamente las desigualdades sociales sacan a flote este tipo de casos en desastres como la pandemia que estamos viviendo aún, el caso de la línea 12 del metro, que fue un desastre ocasionado por la mano humana, y el huracán que acabamos de vivir y que afectó al estado de Veracruz. Para atender este tipo de desastres, donde sí tiene mucha responsabilidad el Estado mexicano, y cuando me refiero al Estado, me estoy refiriendo no solamente al gobierno federal, sino a las entidades federativas, a los municipios y a los gobiernos estatales. Pero aquí esto significa tener toda una estrategia para atenderlo en tres momentos. Un primer momento es la atención urgente, que esas personas que no tienen techo donde dormir, no tienen alimentos en este momento, no tienen medicinas, es una atención urgente. Y eso lo hace muy bien el Ejército, las Fuerzas Armadas desde la década de los 50 con el famoso Plan DN3, y que lo hacen muy bien, ellos están en el momento adecuado. Pero después viene otro que es más importante y en donde el Estado, los servidores públicos, la administración pública tiene que intervenir, y se refiere a la reactivación económica. La reactivación económica tiene que ver con, por ejemplo, los prestadores de servicios de la zona de Tecolutla, de Papantla, esta gente que vive del turismo, los Sí. hoteleros. Pues el secretario de Economía, tanto federal como estatal, tienen que ver de qué manera les hacen llegar los recursos para que empiece a generarse la economía, porque no basta con darles despensas o darles colchas, esto, sino que hay que procurar que esta gente empiece su etapa de resiliencia, ¿no? Lo que es ya recuperarse y adaptarse a esta nueva situación. Y además viene otro momento que es más a largo plazo, que es el restablecimiento de la infraestructura que se ha dañado, que es muy importante, las comunicaciones, que son los puentes, las carreteras, la energía eléctrica, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, porque como sabemos las comunicaciones son progreso, son desarrollo, activan la economía. Y para esto existía antes, en el pasado, el FONDEN, que era este Fondo de Desastres Naturales, y que precisamente como estos fenómenos naturales están considerados que su impacto, el daño que van a causar es imprevisible, no se sabe cuál va a ser. En 1999, esta misma zona fue impactada también por un fenómeno muy similar, solamente que de dimensiones superiores, y que Miguel Alemán Velasco en ese momento, que tenían un gran proyecto en su gobierno, a inicios de su gobierno, de hacer un centro de gobierno para desconcentrar del centro de Jalapa y sacarlo en las afueras del municipio de Jalapa, como Emiliano Zapata y estos municipios. Tuvo que suspender ese gran proyecto porque todo el dinero que se tenía proyectado para eso se tuvo que utilizar para reactivar precisamente la zona de Casitas, Tecolutla, Gutiérrez Zamora, en fin, todos estos municipios. Ahora no existen esos recursos porque el presidente ha dicho que era una forma de administrar los recursos de manera corrupta. Bueno, vamos a creer al presidente. Hoy se va a anunciar un plan para la reactivación, para la recuperación en estos 58 municipios que han solicitado el apoyo por estar en situación de desastre. A lo mejor nos va a anunciar que ya existe el Fondo Bienestar de Desastres Naturales, y nos va a explicar cuál va a ser la organización, la estructura, el instrumento financiero, las reglas, nos va a explicar la transparencia con que se va a manejar, la honestidad con que se van a manejar, los expertos que van a estar ahí. Es algo bastante complejo. Eh, ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Más que atender la emergencia, también los alcaldes electos, los que están a punto de tomar posesión en unos meses, tienen que pensar en que también lo que sucedió tiene que ver con la falta de regulación.
En muchos casos, estas inundaciones y esta cantidad de lodo que viene de pronto que baja, tiene que ver con la deforestación. Y es que los municipios, por cualquier, que es parte de la corrupción también, y no me refiero a estos gobiernos, a los presentes, sino es de décadas, ¿no? No tienen regulado o por dinero dan permisos para construir fraccionamientos. En zonas irregulares, ¿no? Claro, desaparecen vasos reguladores y por supuesto que la naturaleza nos cobra la factura. Sí. Y no es que el agua se nos haya metido a nuestras habitaciones, a nuestros hogares, no, nosotros nos metimos a donde eran los vasos reguladores o las cuencas naturales de arroyos y de cuerpos de agua, ¿no? Los legisladores federales trabajar sobre una ley de recuperación para atender estos y sobre desastres. todo la respuesta rápida, ¿no? Claro, y los legisladores locales ponerse a trabajar también sobre leyes que tengan que ver con las sanciones y también al Poder Judicial, porque como hemos visto en las noticias que Televisa Veracruz ha transmitido, en el caso de Jalapa hay edificios donde hay litigios, donde hay denuncias, pero que el Poder Judicial las tiene encarpetadas, las tiene abajo, las tiene empolvadas, porque no importa, no son interesantes, y entonces muchos fraccionadores viven en la impunidad como en otros delitos. Entonces, el tema sí es urgente, es inmediato ahorita, pero tiene que ver con proyectos a largo plazo y mucha responsabilidad de los servidores públicos y los legisladores, que no basta con aparecer en red social tomándose una foto de un colaborador, que te tome una foto y con una cubetita de agua y ahí, o con una palita ahí, y aquí estoy trabajando con los damnificados. Eso es una frivolidad, es una falta de respeto a la desgracia, y es una insensibilidad total. Hay que ponerse a trabajar. Claro, es una estrategia, es una planeación bien cimentada la que se debe hacer de estos momentos, porque estamos expuestos, y hoy más que nunca, a los cambios climáticos en el mundo entero que afectan de manera importante a nuestro país, a varios estados de la República Mexicana, como lo hemos visto en una temporada que apenas está comenzando de ciclones y que no sabemos qué es lo que pueda pasar en zonas donde hay gente que necesita ser reubicada y que desafortunadamente están permitiendo que sigan construyendo en esos lugares como lo comentó Maestro Sabarís. Muchísimas gracias. Muy buen día, Sergio, a todos.